¿Cuáles son las 5 fases evolutivas, ¿no?, de la falla renal aguda? Bueno, va a haber una falla renal, perdón, prerrenal, que es donde empieza a haber la deshidratación o la anoxia, una disminución del volumen, iniciación, extensión, mantenimiento y reparación. ¿Todos los pacientes terminan en reparación? No todos. Hay algunos pacientes que pueden llevar o finalmente extenderse a la fase crónica, ¿no?, como hemos visto en el EM de Rifle. Sin embargo, hay algunos que sí van a ir a la recuperación. ¿Y esto de qué va a depender? Esto va a depender de qué tan rápido hemos actuado y hemos reconocido la falla renal en el paciente, ¿ya? Entonces, yo creo que de esto tienen que llevarse para la práctica nuevamente y para el examen las diferencias entre falla renal aguda y falla renal crónica, ¿ya? Entonces, insuficiencia renal aguda versus enfermedad renal crónica. ¿Cómo saber cuándo es el otro? A ver, entonces hemos dicho que cuando hay una falla renal aguda, normalmente el paciente ha tenido un estado normal de filtración, o sea, una creatinina, en otras palabras, normal, días previos, y al día o a los días ha elevado azoados, ¿no? Y esta elevación de azoados, ¿no?, hace que se muevan algunos electrolitos y empiecen a aparecer algunos trastornos, ¿ya? Entonces, aquí haremos una diferencia importante. ¿Cómo creen que estarían en una ecografía los riñones en una falla renal aguda? ¿Los riñoncitos estarían aumentados o disminuidos o normales? Normales, pues, ¿no? Ya. Términos generales, normales. La eco aquí va a ser normal. En una falla renal crónica, ¿cómo van a estar los riñones? Ya, en una falla renal crónica, normalmente los riñones, si es cierto, van a tener un tamaño más disminuido, pero fuera del tamaño, chicos, que ya eso ya lo sabemos todos, ¿qué más podría encontrar en una falla renal crónica en una ecografía? Muy bien, la corteza y la diferenciación corticomedular. Entonces, acuérdense que los riñoncitos tiene 2 partes, ¿no? La corteza, que es lo de fuera, y esto que es la médula, ¿no? La médula y la corteza. Cuando yo veo esto, y créanme que en las ecografías se ve esta diferenciación, yo veo que se diferencia bien corteza de médula, digo, buena diferenciación corticomedular. Eso iría, buena diferenciación corticomedular. Eso iría para falla renal aguda. Pero si veo una mala diferenciación corticomedular, esto va para falla renal crónica. Y cuando veo una mala diferenciación corticomedular, ustedes van a ver el riñoncito y van a ver todo esto hiperecogénico. No se distingue qué es médula y qué es corteza. Se ve todo blanco. O sea, hiperecogénico, ¿ya? Lo van a ver así. O sea, esto muy diferente a esto, ¿no? Y por ahí dicen corteza, ¿no? Muy bien. La corteza o el parénquima normalmente hacen una medida acá. Y esta medida debería ser vamos a poner el punto de corte 12, porque varía un poco. Algunos dicen 10, 12, pero de 10 a 12, si es mayor a 12, en términos generales, decimos que hay buena corteza, ¿ya? Entonces, ¿por qué buena corteza? Porque tengo buen parénquima, ¿ya? Entonces, si tengo un parénquima o corteza de más de 12, diremos, perdón, si tengo una corteza o parénquima más de 12, estaremos hablando de una falla renal aguda, porque no se ha comprometido el riñoncito. Pero si acá mido mi corteza, me saldrá, pues, ¿cuánto? 6. Entonces, acá hay una corteza de menos de 12. Este punto de corte no lo tomen muy en cuenta, simplemente que les pongan corteza disminuida, mala diferenciación corticomedular, riñones pequeños, hablaremos de una falla renal crónica. Alguien me preguntó por ahí algo muy importante sobre la hidronefrosis. Miren, la hidronefrosis sí es un hallazgo que podemos encontrar en ecografía en los riñoncitos, pero tiene que ir muy de largo con la clínica. Es decir, si yo encuentro hidronefrosis en la clínica, ¿no? Perdón, claro, en la ecografía, y
a mi paciente no lo he sondeado, lo primero que tendré que hacerle, es sondearle, tratar de desobstruir. Acuérdense que el objetivo obstructivo, finalmente, la injuria renal, postrenal, es una causa importante, y cuando se maneja a tiempo, una causa importante, ¿no?, que puede resolver el cuadro renal agudo. Entonces, si yo encuentro falla renal aguda, en realidad no me puede orientar necesariamente a uno o a otro, porque puede ser una hidronefrosis que ya ha hecho un daño renal crónico, ¿no? Entonces, dependería en verdad mucho de otros factores. Entonces, si les ponen hidronefrosis así tal cual, no les va a orientar ni a uno ni al otro. Tenía que ponerle estos parámetros para decir, al menos por ecografía, si es agudo o si es crónico. 2. ¿Qué otro parámetro les puede ayudar en enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica? En injuria renal aguda, chicos, como el problema es algo agudo, aquí lo único que se va a alterar, que vamos a tratar de, a ver. Ya. Vamos a adelantar un poco eso, porque aquí está lo importante, ¿no? En falla renal aguda, acuérdense de renal, ¿no? R, que era las funciones de riñón, regulación hidroelectrolítica, E de eliminación de productos nitrogenados, N de control de ácido base y AL de hormonal. En falla renal aguda se alteran estas tres, 1, 2, 3. Y en falla renal crónica ya se afecta la parte hormonal, que aquí era EPO, básicamente el manejo de EPO y la activación de vitamina D, ¿verdad? Que tenía que ver con el aparato hormonal, con el calcio, etc. Entonces, en falla renal aguda, ¿habrá alteración hidroelectrolítica? Sí. ¿Qué hay? Acidosis metabólica e hipercalemias, ¿no? Eliminación de productos nitrogenados también, porque va a haber incremento de uricreatinina. Y control de ácido base, bueno, acidosis metabólica, en lo que decía al inicio, ¿no? Entonces, en falla renal aguda se afectan las tres primeras funciones renales que hemos descrito. En cambio, en falla renal crónica se afectan las tres, incluyendo la función hormonal, la producción de EPO y de vitamina D. Con este tenor, regresamos. Entonces, si yo les digo que en falla renal aguda se afectan las tres primeras letras, que era regulación hidroelectrolítica, ¿no? E de eliminación de productos nitrogenados. Y N de renal, ¿no? De alteración ácido-base. Entonces, aquí no hay alteración hormonal. Entonces, ¿en cuál de los dos, les pregunto, encontraría anemia? Ya está, enfermedad renal crónica. Entonces, ¿por qué? Porque aquí se ha afectado la función hormonal, ¿verdad? Ya está. La función hormonal se ha afectado en enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, en enfermedad renal crónica, tendré una anemia ¿de qué tipo? Normocítica, normocrómica, ¿verdad? Anemia normocítica, normocrómica. En cambio, aquí mi hemoglobina va a estar normal, ¿ya? Pero aquí sí mi hemoglobina va a estar caída. Ya, ¿qué otra? Ya tenemos entonces a la anemia, ¿no? Anemia, vamos a poner aquí. ¿Qué otra característica me puede hacer diferenciar de una de la otra? Aparte de la hemoglobina y de la ecografía, la clínica. Les pregunto, paciente que viene a la emergencia, ¿no? Y ustedes ven que viene con una urea de 250, una creatinina en 18, potasio en 7, ¿no? El paciente lo ve tranquilo, si está un poquito encefalopático, hay un poquito de sueño, pero dice, no, tráigase bien mi familia que me trae porque no me quiere en mi casa, te dice. Así viene, ¿no? Y vienen vomitando por ahí, te dicen, bueno, sí estoy vomitando un poco, la verdad que ya no tengo ganas de comer, pero ojo, esa urea ya está en 250, 230 y no está haciendo encefalopatía urémica. Si por ahí que hay un poquito de sueño, pero no hay nada más. Entonces, ese paciente, les pregunto, ¿será agudo o será crónico? Muy bien, será crónico porque hay una buena tolerancia a la uremia. Estos pacientes se acostumbran a esos niveles de urea tan elevados.
¿ya? Y la encefalopatía urémica, como bien su nombre lo dice, no es por la elevación de creatinina, ojo, es por la elevación de urea. Entonces, si ustedes le ponen el caso clínico, ecografía con riñones pequeños, mala diferenciación corticomedular, paciente con una hemoglobina en 10, acuérdense que para esa anemia prácticamente es menos de 12, ¿no? Hemoglobina en 10, una anemia moderada, ¿no? Enzima normocítica, normocrómica, un BCM en 80, hemoglobina corpuscular media en 29, y encima viene con una urea volando, no tan encefalopático, ¿no? O sea, para esos niveles de urea, aún agudo, olvídense, ese paciente estaría en coma, ¿no? Entonces, la clínica es muy importante por la tolerancia a la uremia. Y fuera de la tolerancia a la uremia, hay algo muy característico que, bueno, pertenece al cuadro de anemia, en verdad, es esa palidez terrosa, ¿ya? La palidez terrosa, perdón, no voy a leer muy bien, de los pacientes renales es bastante característica. Ustedes cuando entren en una sala de diálisis, si alguna vez lo hacen, creo que seguro va a ser así, observen a los pacientes. Tienen un color, ¿no? Un poquito marrón, ¿no? Eso se da básicamente por la urea también, ¿ya? Son medio bronceados, exacto, Renzo, muy bien. Son medio bronceados, ¿no? Entonces, en el departamento de emergencias, ustedes, en realidad, personalmente cuando vamos a ver a los pacientes, a veces solamente viéndoles, o sea, tú puedes ser renal, y efectivamente lo ves medio hinchado, edematoso, bien morenito, entonces dices, ok, este paciente puede ser renal porque son medio bronceados, ¿no? Un pálido oscuro. Entonces, muy bien, esa es una anemia, perdón, una palidez terrosa, ¿no? Entonces, la palidez terrosa también te hace identificar a un paciente renal crónico. Y algo que, bueno, no se ve frecuentemente, pero si lo vieran es muy característico, es la escarcha urémica, ¿ya? Es como una especie de descamación, más que descamación, es, ¿no? Como si brillara la piel, ¿ya? Y esto es muy específico de enfermedad renal crónica. Sin embargo, no es algo que se ve con frecuencia. Si lo encuentra, bingo, ¿no? Porque es algo demasiado específico. No les traigo una foto, les prometo que para pasar una foto de escarcha urémico, si no googleen, pueden encontrar ahí. Y esto es muy característico, ¿no? La escarcha urémica. Ahora, la clínica en un renal agudo, todo lo contrario, pues, ¿no? Ser un paciente que, pues, puede tener anemia, pero no tiene esa palidez terrosa. No encontramos, obviamente, escarcha urémica, y la tolerancia a la uremia es mucho menor. En este caso, a ver, lo contrario. Paciente, estamos con el famoso COVID, paciente que no hace insuficiencia renal aguda, ¿no? Paciente que está ¿no? Que ha tenido infección por COVID, pues que está haciendo sepsis punto partida respiratorio, vemos que hay una creatinina y se te llama una interconsulta a nefro porque es una acidosis metabólica, hay un poco de hipercalemia y sobre todo hay un incremento de urea que llega a 120, pero tú ves al paciente encefalopático, ¿no? El paciente ya no responde y de hecho se le han pedido una tomografía y no encuentran nada. Y dice, doctora, no sabemos qué es porque ya no fue una tomografía, no ha hecho un evento isquémico, no ha hecho nada, no sabemos qué es. Ven esa urea en 120, 140. Lo más probable es que esta encefalopatía sea urémica. Ellos no tienen tolerancia a la uremia, ¿ya? Sumado a ello, ven una creatinina que puede estar, digamos, en 3.5, pero no ven hemoglobina, no ven anemia, perdón. Y encima sus ecografías le dice pues, que los riñones están normales, hay buena diferenciación corticomedular, buena corteza, ¿no? Tienen un buen tamaño. Dirán, es una falla renal aguda. Importante diferenciar uno del otro, tal vez para el tratamiento posterior, sí. ¿Por qué les digo para el tratamiento posterior? Porque en ambos, ustedes tienen que tener bien claros sus criterios de diálisis de emergencia. Cumple para los dos, ¿ya? Y acuérdense de A, E y O, ¿no? Criterios de diálisis de emergencia. A, de agua, ¿no? Si cualquiera de los dos hace edema agudo de pulmón, entrará a diálisis. Si cualquiera de los dos hace hipercalemia refractaria de tratamiento, entrará a diálisis. Si cualquiera de los dos, ¿no? Si cualquiera de los dos hace una acidosis metabólica refractaria de tratamiento, entrará a diálisis, ¿no? Y si cualquiera de los dos hace síntomas de uremia, ya sea el agudo o el crónico, entrará a diálisis, chicos. Entonces, los criterios de diálisis de emergencia tienen que quedar bien claros, ¿ya? Igual, para el examen y para la vida, porque de esto va a depender que ustedes puedan salvar la vida de estos pacientitos. Y muchos de ellos
entran a diálisis por una falla renal aguda, ¿ya? A ver, otra vez, criterios de diálisis de emergencia. Sobrecarga hídrica, exactamente hablamos de edema agudo de pulmón. 1, 2. Hipercalemia severa, refractaria a tratamiento, ¿no? Ya saben ustedes que tiene que haber cambios en EKG, etc. 3. Acidosis metabólica severa, refractaria a tratamiento. Generalmente decimos que la acidosis metabólica es severa cuando tiene un bicarbonato menos de 15, idealmente menos de 10, ¿ya? Pero si ya tú estás corrigiendo esa acidosis y no sube el bicarbonato, diálisis. Y la otra, que es uremia tóxica, ¿ya? Síntomas urémicos tóxicos, donde entraría encefalopatía urémica, pericarditis urémica o gastropatía urémica, ¿ya? Esos son principalmente los 4 criterios de diálisis de emergencia. El ion que primero aumenta, bueno, en realidad va a ser el potasio, ¿no? Y en cuanto a la mortalidad, chicos, la mortalidad en falla renal aguda se ve sobre todo por las infecciones, ¿ya? Esos pacientitos tienden a ser mucho, en verdad, la principal causa de falla renal aguda se ha visto que es la sepsis, ¿ya? Es una de las principales causas. Y por tanto, ellos mueren por infecciones. En cambio, los enfermos renales crónicos se mueren más por problemas cardiovasculares, ya sean crisis hipertensivas, ¿no? ACVs, paro cardíaco, etcétera, ¿ya? Entonces, causa de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica, cardiovascular. En falla renal aguda, infecciones, ¿ya? Pero más que eso, me gustaría que sepan diferenciar bien, y yo creo que con lo que les he explicado, al menos con la clínica y con laboratorios viendo la hemoglobina, ¿no? O con la ecografía renal, ustedes pueden diferenciar del uno o del otro. Obviamente, si tuvieran sus niveles de creatinina y no les ponen más datos, ¿a qué me refiero? Si les ponen el caso clínico simplemente que el paciente el día de ayer tenía una creatinina de 0.5 y el día de hoy tiene una creatinina en 3.2, ¿qué dirán? ¿Agudo o crónico? Claro, porque para que sea crónico, como vamos a ver más adelante, la creatinina está aumentada por más de 3 meses, ¿ya? Para que decir que el paciente tiene una enfermedad renal crónica, el paciente ha tenido que tener una creatinina aumentada más de 3 veces, ¿ya? Es decir, una tasa de filtrado de menos de 90, ¿no? Yo calculo mi fórmula de Cochrane y esta me ha salido menos de 90, de 87, no sé, 70, la que quieran, pero esto ya lo tiene 3 meses, entonces diré que es crónico. Pero si de un día para otro, finalmente en días o semanas, no llega a los 3 meses, entonces está siendo un agudo. Pero, ¿por qué les planteo esta situación de tratar de diferenciar con ecografía, hemoglobina, la clínica? Porque la mayoría de pacientes no te trae una creatinina a la mano, ¿ya? Solamente te va a traer, solo te va a traer otros datos que no necesariamente sea la creatinina, ¿ya? Pero en caso clínico te podrían poner, ¿no? Paciente con persistencia de tasa de filtrado en 70 desde hace 4 meses. Diagnóstico, enfermedad renal crónica, no tiene nada que pensar ahí, ¿no? Listo, chicos. Entonces, ¿cómo diferenciamos una de la otra? Entonces, para esto hay algunos parámetros. Ya vamos a correr porque ya nos queda poco tiempo. Entonces, como decía, prerrenal, renal, postrenal. De la prerrenal, las causas básicamente deshidratación. Vamos a tener unos parámetros como son FENA, sodio urinario y osmolaridad. Los vamos a analizar en un ratito. La causa renal puede ser lesión del túbulo, que es por isquemia, es la más frecuente, que es la tóxica. Y el primer ion que aumenta es el potasio, ¿ya? Y la causa más frecuente de muerte va a ser, en ese caso, de falla renal de tipo renal, es una causa muy frecuente de muerte, ¿ya? Y en la ecografía renal, como les decía, es muy importante para hacer el diagnóstico, para diferenciarla entre una enfermedad crónica y una enfermedad renal aguda. Ahora, en cuanto a la postrenal, el 10% representa el 10% de las causas, y la causa generalmente es una obstrucción unilateral o bilateral. Generalmente es bilateral, como les decía, puede ser en ambos uréteres, o próstata, o vejiga, o uretra, ¿ya? Y aquí lo que tenemos que hacer es sondaje y descompresión precoz.
Entonces, en cuanto a la diferenciación entre ambas, ¿ya? Esto sí, por favor, chicos, puede venir en su examen, así que tengan un poquito de atención aquí. Vamos a ver algunos parámetros como son la osmolaridad urinaria, el sodio en orina, el FeNA, urea en orina, perdón, claro, la urea en orina y en plasma, y la urea sobre creatinina en plasma. Chicos, de aquí tenemos que hacerlo razonando, porque si memorizamos no lo vamos a recordar nunca, ¿ya? Lo podemos recordar, pero se nos va a ir. Entonces, en una falla renal de tipo prerrenal, ¿qué es lo que sucede? En una falla renal de tipo prerrenal, o hay deshidratación, o hay hipovolemia, o lo que quieran que nos va a llevar a un estado de hipoperfusión renal. Ese estado de hipoperfusión renal, ¿qué hace? Por todos los mecanismos que ya hemos descrito en toda la clase, nuestro riñón va a tratar de reabsorber mayor cantidad de cloruro de sodio. Va a jalar consigo mayor cantidad de agua. Ahí funciona nuestra antidiurética, nuestros cotransportadores y todo lo que hemos visto. Entonces, va a tratar de reabsorber mayor cantidad de agua y de cloruro de sodio. De modo que la osmolaridad en orina en un paciente prerrenal estará aumentada. ¿Por qué? Porque está concentrando, es decir, o sea, nuestro cuerpo está jalando agua, ¿no? Está jalando agua para tratar de compensar esa hipoperfusión, de modo que en la orina, ¿no? Va a salir más diluida, ¿no? Va a salir más diluida. Ahora, ¿cómo estará el sodio en orina? Disminuido, ¿no? Porque hemos dicho que no solamente está jalando agua, sino nuestro cuerpo está tratando de retener mayor cantidad de ¿qué? De sodio. Entonces, todo el sodio se está reabsorbiendo, de modo que en la orina ya queda poquito sodio. ¿Ya? Entonces, hemos dicho, osmolaridad urinaria va a estar aumentada, ¿no? Porque está tratando de jalar mucha agua. Entonces, si jala mucha agua, nos quedamos con poquita agua en la orina, de modo que la osmolaridad urinaria incrementa. Y el sodio en orina está disminuido porque la mayor cantidad de sodio se está reabsorbiendo. ¿Para qué? Para tratar de compensar para tratar de compensar esa hipoperfusión. Ahora, del FeNA, acuérdense siempre, FeNA menor de 1 cuando es prerrenal y más de 1 cuando es renal. ¿Ya? Si la causa es prerrenal, menor, pre, siempre con menos, ¿ya? Pre es antes, ¿no? Pre, menos de 1. Ahora, estas dos concentraciones, aquí es más 8 y aquí es más 40. Ya, esto sí no he encontrado cómo vas a poder ayudarlos a razonar. De aquí tal vez podemos memorizar un poco. Pero miren, con que se acuerdan estos tres, sobre todo los tres primeros, lo primero que yo mido es la osmolaridad. Luego paso a ver el FeNA y finalmente el sodio en orina. ¿Ya? Entonces, casi siempre los casos clínicos que les van a poner son con FeNA. ¿Ya? FeNA menos de 1, prerrenal. ¿Y cómo me acuerdo que era FeNA menos de 1? La doctora dijo que como es menos, es antes, entonces es menos 1. Y la falla renal sí va con más 1. ¿Ya? Otra forma en la que podrían acordarse esto es con lo siguiente. La osmolaridad y todo lo que son, ¿no? Relaciones, en este caso, relación orina-plasma, relación urea-creatinina, van a ser más. Pero en general, prerrenal es menos, ¿no? FeNA es menos 1, sodio en orina es menos 20, ¿no? Si el sodio en orina y la fracción de excreción de sodio en orina es menor, pero todo lo demás va a ser más, ¿no? Entonces, hay varias formas en las que van a tener que tratar de acordarse de estos, más que los números de estos parámetros, ¿no? Porque esto puede variar un poco, pueden poner 450 o 550, pero con que sepas que la osmolaridad urinaria está aumentada en orina y en la prerrenal, va a ayudar. Ya está. En cuanto a la osmolaridad urinaria a nivel renal, lo contrario, ¿no? Si aquí está aumentado, aquí estará disminuido. Y aquí el valor es menos 350. El sodio en orina, si en un lado es menor, pero el otro será más 20, ¿no? En uno es más y en el otro es menor. Urea sobre orina sobre plasma, lo contrario, menos 8 y menos 40. Entonces, todo lo contrario al anterior.
Ahora, no olvidar, hay tres condiciones en las cuales, a ver, hay tres condiciones, a ver chicos, dice, si la osmolaridad urinaria sale 400, no les van a poner exactamente el número, o sea, no te van a poner osmolaridad 600, te van a poner referente así. En el caso clínico te van a poner osmolaridad de más de 500 o más de 400, ¿no? O menos de 350, o sea, van a jugar con eso, ¿no? Pero tú solamente tienes que acordarte del símbolo y más o menos del número, porque así exacto no te van a poner. Siempre te van a poner el más o el menos, ¿ya? Y con eso lo vas a sacar. Entonces, como les digo, acuérdense de FeNA, sodio urinario y de osmolaridad urinaria, ¿ya? Generalmente preguntan esta y esta. De estas tres, ¿cuál más preguntan? El FeNA. -1 prerrenal y renal +1, ¿ya? Y las demás ya las van a ir sacando como algunos datos que les he dado, ¿no? Las concentraciones, o perdón, lo que son relaciones, siempre van con el símbolo mayor, incluyendo la osmolaridad cuando es prerrenal, ¿no? Las otras dos con símbolo menor. Pero FeNA y sodio urinario, -20 y -1 en prerrenal, ¿ya? Sobre todo eso. Hay tres condiciones en las cuales hay ira de tipo renal con FeNA menos de 1, o sea, que no se cumple la regla. Entonces, estas son raras, ¿no? Pero podrían preguntar, porque siempre preguntan esto. Entonces, puede ser glomerulonefritis postinfecciosa y toda nefropatía por pigmentos. Cabe decir que sea por hemoglobina, contraste iodado, mioglobina, bilirrubina. Si les ponen rhabdomiolisis, pues tendrán que poner, ¿no? Este paciente tiene un FeNA menos de 1, pero es una ira de tipo renal. ¿Ya? Entonces, solamente, acuérdense, pigmentos y postinfecciosa no cumple la regla. Esto ya hemos hablado